El ejército ruso está infligiendo ataques aéreos y de fuego masivos a lo largo de todo el frente. En el resumen vespertino del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se afirmó que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron ataques aéreos, ataques con misiles y llevaron a cabo ataques desde el MLRS. Desde el Mar Negro, los buques de guerra rusos también lanzaron una salva de misiles contra objetivos ucranianos. Los barcos de la flota del Mar Negro, armados con misiles basados en el Mar Calibre, durante las últimas horas, atacaron más de 180 objetivos ucranianos importantes. Así lo anunció el comandante de la flota del Mar Negro, el vicealmirante Viktor Soukalov, en una entrevista con el diario Krasnaya Zvezda. Las fragatas, pequeños barcos lanzamisiles y submarinos de la flota del Mar Negro, armados con sistemas de misiles Calibre, atacaron más de 180 objetivos ucranianos críticos, dijo Soukalov, al tiempo que señaló que los principales objetos de destrucción fueron estaciones de radar de sistemas de defensa aérea, puntos de despliegue temporal de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, almacenes de cohetes y armas de artillería y combustible y lubricantes, estaciones de ferrocarril así como depósitos de petróleo y bases aéreas. En total, se infligieron 145 ataques aéreos, 180 ataques con misiles y 164 bombardeos de MLRS contra objetivos ucranianos en un día. Para la mañana del 12 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania ya habían registrado 59 ataques aéreos y 95 del MLRS contra las posiciones de las tropas ucranianas, según un resumen reciente del Estado Mayor ucraniano. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó detalles de los intentos de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, realizados la noche del 11 de mayo y la madrugada del 12. En la Dirección Táctica de Soledar, las fuerzas ucranianas realizaron operaciones ofensivas en toda la línea de contacto entre las partes, de más de 95 kilómetros de extensión. Los ucranianos lanzaron 26 ataques, en los que participaron más de 1000 militantes, hasta 40 tanques, así como otros equipos militares y especiales. Según los informes, todos los ataques ucranianos fueron repelidos por las fuerzas rusas y no se permitieron avances en la defensa del ejército ruso. Lugansk también fue atacada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se informa que múltiples explosiones tronaron en la ciudad de Lugansk. Según algunas fuentes, los misiles de crucero británicos Storm Shadow, supuestamente lanzados por personal militar ucraniano, pueden ser la causa. Esta versión se presentó a la luz del hecho de que el ejército ucraniano se encuentra a una distancia considerable de Lugansk, lo que requiere el uso de armas con un alcance similar a las capacidades de los misiles Storm Shadow. Este incidente fue informado por los periodistas de Masi, quienes señalaron que se notaron 2 explosiones en Lugansk. Quizás estos sean los resultados del lanzamiento de los misiles Storm Shadow. Además, señalaron que testigos presenciales del incidente afirmaron que antes de las propias explosiones se escucharon sonidos característicos, similares al ruido que hacen los misiles de crucero durante el vuelo. Según datos preliminares, impactaron misiles de largo alcance. A juzgar por las columnas de humo, algún depósito de combustible está en llamas. Los recursos ucranianos ya están publicando imágenes de las consecuencias del bombardeo. Crimea también fue atacada. Las fuerzas de defensa aérea de la Federación Rusa derribaron un vehículo aéreo no tripulado ucraniano en el oeste de la península de Crimea. El jefe de Crimea, Sergei Aksionov, escribió sobre esto en su canal personal de Telegram. Aksionov dijo que un vehículo aéreo no tripulado ucraniano fue derribado por los sistemas de defensa aérea en el oeste de la península de Crimea. El político precisó que no hubo destrozos ni víctimas entre la población civil. En el oeste de Crimea, las fuerzas de defensa aérea derribaron un UAV enemigo. No hubo víctimas ni daños. La situación está bajo control. Mantenga la calma y confíe solo en fuentes de información confiables, escribió Aksionov. En dirección Malo y Linovsk, las subdivisiones del Grupo de Tropas Sur ocuparon la línea, teniendo en cuenta las condiciones favorables del embalse de Verkhovskoye para aumentar la estabilidad de la defensa. Más de 540 militantes, 8 tanques y más de 20 unidades de otros vehículos blindados fueron destruidos en esta dirección. El Ministerio de Defensa ruso destaca que los soldados de las brigadas de fusileros motorizados 4 y 200, los pilotos de aviación del ejército y otras unidades del ejército se mostraron valientes, repeliendo los ataques ucranianos.
En Briansk, las fuerzas aeroespaciales rusas atacaron el puente cerca de la frontera rusa, a través del cual las fuerzas especiales de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania enviaba grupos a la región. En la región fronteriza, el puente sobre el río Snop cerca de la aldea de Karpovichy, región de Chernihiv, fue utilizado por Ucrania para transferir sus grupos de sabotaje y reconocimiento a la cercana región de Briansk, más de una vez tratando de atacar aldeas y puestos fronterizos. En la dirección de Donetsk, las pérdidas totales de Ucrania ascendieron a unos 900 militares ucranianos, más de 30 vehículos blindados, así como 7 vehículos, 2 obuses de 31 obús L-118 fabricado en Gran Bretaña. El Ministerio de Defensa ruso afirma que el caza Su-27 de los militantes ucranianos fue derribado por medio de la defensa aérea en el área de la aldea de Chazov Yar en la República Popular de Donetsk. Además, en el área del asentamiento de Avdiivka, se liquidó un depósito de municiones de artillería de la Brigada Mecanizada 110 de militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Recordemos que anteriormente el canal de televisión estadounidense Fox News, citando datos secretos del Pentágono, informó que Ucrania perdió en mano de obra, heridos y muertos, al menos a 131.000 militares durante los últimos meses del conflicto. El embajador de Ucrania en el Reino Unido, Vadim Pristaiko, a su vez, dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania en el conflicto están sufriendo pérdidas terribles, y que la cantidad de militantes muertos tras el fin de las hostilidades en Ucrania será terrible. Según él, solo después del final del conflicto, el régimen de Kiev reconocerá las pérdidas de los militantes ucranianos. El Ministerio de Defensa ruso ha compartido otro vídeo que muestra cómo las tropas rusas desplegadas en la zona de conflicto de Ucrania desmantelan metódicamente la maquinaria de guerra del régimen de Kiev, pieza por pieza. El vídeo muestra cómo los obuses remolcados de 20 operados por equipos de artillería rusos lanzan proyectiles de fragmentación de alto explosivo en las posiciones de las tropas ucranianas. Mientras tanto, un lanzador de misiles tierra-aire ruso 9K-35 Estrela 10 acecha cerca, listo para enfrentarse a cualquier dron ucraniano que pueda intentar atacar a las unidades de artillería rusas, o transmitir sus coordenadas a la propia artillería de las fuerzas del régimen de Kiev. El Ministerio de Defensa de Rusia también comunicó hoy que son falsas las declaraciones difundidas por algunos medios sobre el avance ucraniano y la ruptura del frente en varios sectores de la línea de contacto. El ente militar precisó que la situación general en la zona de la operación militar está bajo control, y que las unidades de asalto rusas continúan liberando la parte occidental de la ciudad de Artyomovsk, Bakhmut, en Donetsk, con el apoyo de la aviación y la artillería. Además, el ejército ruso repelió 8 ataques de Ucrania contra sus posiciones y frustró 3 intentos de Kiev de llevar a cabo reconocimientos de combate. En tanto, las unidades de la agrupación de tropas occidente están combatiendo para bloquear la localidad de Avdiivka y tomar Marinka. El Ministerio de Defensa señaló que sus unidades libran una batalla para repeler un ataque de Ucrania en la zona de Maloylinovka, en la República Popular de Donetsk, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren pérdidas significativas. Asimismo, el Departamento Militar precisó que no hay combates activos en las zonas de las regiones de Zaporozhye y Jersón, así como tampoco en la zona de Kupiansk, aunque Rusia reprimió las acciones de 3 grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos en esa región.